Números complejos. Aquí en el canal ya hemos hablado de ellos, específicamente las dos cosas de arriba, que son, cómo se operan, y en el video de hoy hablaremos de las aplicaciones de estos números y cómo aparecen en nuestro día a día. Hola a todos, espero que estén bien. Pues ya vieron de qué vamos a hablar ahora. Anteriormente, en videos en este mismo canal, vimos un poco sobre los números consentidos de este canal, los números complejos, muy superficialmente qué son y cómo operarlos en otro video. Dos videos en total, que duraban en total juntos casi 1 hora 20 minutos. Es muchísimo tiempo. Así que les voy a explicar en qué se utilizan los números complejos y cómo se los topan todo el tiempo sin darse cuenta. Porque aunque no lo crean, estos números están más presentes de lo que parecen. Incluso estuvieron presentes en este canal antes de que siquiera yo hablara de números complejos. Porque este de aquí, esos papeles están llenos de números complejos, pero sé que no es legible. Así que además de hablarles qué son los números complejos, les iba a hablar también de sus futuras extensiones. Pero este video fue adelantado por razones que están en la descripción. ¿A qué me refiero con esto? Este video ya estaba planeado desde hace un rato, pero me viene bien sacarlo de una vez. Ahora, ¿qué es esas extensiones de las que les iba a hablar de los números complejos? Eran los números hipercomplejos. Aquí tengo un montón de notas sobre lo que iba a hacer. Pero ahora ya no les podré hablar exactamente a profundidad completa de los números hipercomplejos, porque su aritmética pues es bastante más compleja que los números complejos. Son hipercomplejos. Así que en su lugar les hablaré también de las aplicaciones de los números hipercomplejos, pero en ellos no profundizaré completamente en sus matemáticas, más bien ligeramente sobre su estructura. Además de esto, retomaremos parte de los videos anteriores para que este video no esté incompleto. Voy a hablar de operación básica en números complejos, qué son los números complejos y al final les voy a hablar de sus aplicaciones y cómo se los pueden ir topando por ahí sin darse cuenta. Porque estos números están en todos lados y son muy fascinantes, ya que tienen propiedades también bastante interesantes, algo que veremos en su aritmética y también que veremos en qué son estos números. Esta vez los dejaré con mi yo de las animaciones. Antes de empezar, les voy a dejar también una trivia. ¿Cuánto es i elevado a i? ¿Cuánto es raíz de i? Más bien, raíz i de i. Y también cuál es el logaritmo natural de i. Las respuestas van a estar al final del video. Cuando hablamos de números complejos hay que entender dónde nos estamos moviendo. Y en este caso es el plano complejo, que se compone de la parte real y la parte imaginaria, los dos componentes del plano complejo. Vamos a hacer zoom. Así está compuesto un número complejo. Ahora tengo que explicar qué es esta estructura A más BI, puesto que no lo expliqué en animación. Así que vamos a explicar. Los números que normalmente manejamos son también conocidos como números reales, podrían representarse como la parte A. Por ejemplo, raíz de 2, 5, menos 3, 7 sobre 4. Esos serían números reales, la parte real. La otra parte que estaba ahí decía más BI. ¿Qué significa esto? Como recordarán, I es la unidad imaginaria, la unidad
que nos permite entrar al número de los mundos complejos. Ahora, a esta parte de aquí se le llama parte imaginaria. Esto de aquí es un número complejo. Si A es igual a 0 y BI es diferentemente igual de 0, o sea, B es diferentemente igual de 0, entonces se le llama número imaginario puro. Si B es 0 y A es diferentemente igual de 0, entonces estaremos hablando de un número real puro. Y si los dos son distintos a 0, entonces tenemos al número complejo del que hemos estado hablando. Ahora, ¿por qué se representa así y por qué no podemos sumar directamente un número complejo a un número real? Como recordarán, estábamos hablando del plano complejo. Entonces, ¿qué representan estos dos en el plano complejo? Como recordarán, tenemos la recta real y la recta... Como recordarán, tenemos la recta de los números reales y la parte de los números imaginarios. Entonces, esto, que sería de un número z cualquiera, podríamos representarlo de la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, un número real ahí y queremos sumarle otro número, digamos un número negativo. Entonces fácilmente podremos deducir que el número correspondiente está ahí, porque es como una suma de vectores en un plano. Entonces, si los números complejos están hacia arriba y los reales son los que están aquí, no podemos directamente sumarlos, porque los números reales se comportan como un solo número, como eso de ahí, por ejemplo 0, que estaría en el centro. Pero los números complejos no son para nada parecido. Los números complejos son pares ordenados, así que podemos tener esto, un punto en un plano, el plano complejo. Así que 0, 1, donde 1 es la parte imaginaria, estaría aquí. Si tuviéramos 1, 1, entonces estaríamos hablando de un número complejo con parte real 1 y con parte imaginaria igual a 1. Entonces eso se encontraría por aquí. Y esa es la razón por la que no podemos sumar directamente un número real y un número complejo, pues no son para nada lo mismo. Pero ahora, ¿de dónde vienen los números complejos? El número complejo, más cabe decir realmente la unidad imaginaria, viene de un problema que habían con ecuaciones, como por ejemplo las ecuaciones generales cúbicas. Había un problema al momento de toparse con raíces negativas, porque en los números reales no existe un número que multiplicado por sí mismo te dé 25. Obviamente en una raíz cuadrada, porque si estuviéramos hablando de una raíz cúbica, ahí sí que existe una solución. Pero en la raíz cuadrada, esa solución no existe. No hay número real existente capaz de cumplir con que al ser elevado al cuadrado te dé un número negativo. Así que estas raíces negativas causaban problemas. Así que se tomó lo siguiente. Pues entonces, raíz de 1 es igual a la unidad imaginaria. Esos números que estaban hacia arriba en el plano complejo. Ahora, entonces, esto significa que si tenemos la unidad imaginaria y la elevamos al cuadrado, esto nos va a dar igual a menos 1. Entonces ya tenemos resuelto el problema de estas raíces. Y estos números son de una muy gran utilidad, porque aparecen en más lugares de los que realmente parecen. Estos números no se definen solamente por la raíz cuadrada de menos 1. Se pueden definir de varias maneras, pero una forma muy útil de definir a los números complejos es e elevado a la i
pi medios. Esto también define los números imaginarios. Pero me dirán, y acabas de complicar más. ¿Cómo voy a resolver eso? Pues realmente sí puede considerarse como un trabajo un poco interesante, un poco difícil, pero esta relación numérica es de gran utilidad, ya que relaciona el número complejo con esto de aquí. Entonces, de esta forma podemos darnos cuenta de que en el plano complejo, al momento de elevar un número, por ejemplo, ahí al cuadrado, lo que estamos haciendo es dar rotaciones en el plano complejo en sentido antihorario en 90 grados. ¿Y qué acabo de decir? Este plano de aquí está i, aquí está menos 1, aquí está menos i y aquí está 1. Entonces, ¿a qué me refiero con esas rotaciones de 90 grados en este plano? Lo verán enseguida. Como podrán observar, primero se hacen unas rotaciones de 45 grados, pero en cada uno de los lados se encuentra i menos 1 menos i 1, y esos se encuentran en rotaciones de 90 grados. En electrónica podemos encontrarlos, por ejemplo, al momento de hablar de una corriente alterna, en este podemos medir esta corriente oscilante con números complejos, y esto nos puede ayudar a determinar varias cosas y también poder discernir entre corrientes como el ruido. ¿A qué me refiero esto? Pues ya estaríamos hablando de una señal. Al momento de procesar señales se pueden procesar con los números complejos para de esta forma procesar la señal y limpiarla del ruido. ¿Y qué es el ruido? El ruido son cualquier tipo de frecuencia o cualquier tipo de anomalía en una frecuencia que no deba estar ahí. Entonces, si tenemos una frecuencia de 220 Hz, esta puede tener pequeños picos de ruido, lugares en donde las ondas no sean consistentes, pero procesándola bien, por ejemplo, con la transformada rápida de Fourier, que nos ayuda a separar ondas, podemos de esta forma extraer la onda o limpiar la onda que nosotros estamos buscando. Y no mencioné la transformada rápida de Fourier de casualidad. Esta transformada matemática usa los números complejos para operar. Esta transformada de números complejos nos ayuda a limpiar señales y a separar señales, y también para comprimir señales. ¿A qué me refiero con esto? Al momento de que estás viendo, por ejemplo, una imagen JPG o algún otro tipo de archivo multimedia que les aplique, las transformadas de Fourier comprimen muchísimo la información. ¿A qué me refiero con que la comprimen? Si guardáramos píxel a píxel la información de color, o sea, de la onda del píxel, ocuparían una barbaridad de espacio. Pero con las transformadas de Fourier podemos codificar esta información en ondas y simplemente descodificarla para obtener la imagen original. Y lo mejor es que comprime tanto la imagen que descarta alrededor del 90% de la información de la imagen sin perder mucha calidad en el proceso de esto. También podemos encontrar a los números complejos en informática y programación. ¿Cómo los encontramos aquí? Pues en informática y programación podemos encontrar a los números complejos como matrices y también como procesos gráficos. Estos números también pueden aparecer en sus versiones extendidas. No estaremos hablando solo del conjunto de los números complejos, sino ya estaremos hablando de cuaterniones, sedeniones, cuaterniones, octaniones, sedeniones y también unos más altos que ayudan a las computadoras a procesar mejor, más rápido, y también ayuda con cálculos muy complicados como en física de partículas, donde estos números son más eficientes que utilizar números normales. Como también los podemos encontrar en otras ramas,
Como últimos ejemplos tendríamos a la ingeniería mecánica en modelaje 3D y en otras aplicaciones que aparece mismo, o dinámica de fluidos, donde honestamente no pude encontrar dónde se encuentran, pero ahí me dicen que ahí están. Eso es nada más. Ahora, ya les expliqué por encima cómo se utilizan, dónde se utilizan, más o menos de dónde surgieron y un poco sobre su comportamiento. Ahora viene a responder la trivia. Sí, estamos llegando al final del video. Pero aquí está el por qué lo guardé para el final. Les voy a explicar paso a paso cómo se resuelven las tres cosas. Las tres problemas que dejé los vamos a resolver en el pizarrón otra vez. ¿Por qué dije otra vez? Para de esta forma también enseñarles cómo operar los números complejos y sus curiosos resultados. Bueno, honestamente no quise volver a mover todo el laboratorio para poder ver la pizarra colgada, así que la bajé. Así que vamos a empezar a resolver estos problemas. Los tres problemas que teníamos eran i elevado a la i, raíz i de i y logaritmo natural de i. Así que vamos a proceder a resolver estos problemas en el pizarrón. Empecemos por i elevado a la i. Este es el problema más fácil de los tres. Primero debemos recordar las definiciones de i y de la definición clave en el video. No podemos usar la definición raíz de menos 1. No nos estaría resolviendo nada. Esto sigue siendo muy complicado de entender cómo resolver. Así que vamos a usar la otra definición que lo resuelve instantáneamente. Si recordamos que i equivale a e elevado a i pi medios, tenemos la respuesta. Porque una vez que sabemos esto, podemos pasar a lo siguiente. Ponemos la ecuación. Tenemos e y pi medios. Entonces, ¿qué prosigue? Sabemos que esto está elevado a i. ¿Qué pasa cuando tenemos un número con un exponente elevado a otro número? Se multiplican. Ahora recordemos lo que dijimos la otra vez. ¿Qué pasa cuando multiplicas i por i? Haces una rotación del plano complejo. Así que i por i es equivalente a i al cuadrado. Si recordamos la otra definición de que i es igual a raíz de menos 1, podemos saber que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces sabemos que esto es igual a menos pi medios. Ahora, ¿cuánto es menos pi medios? El resultado es impresionante. Saber que i elevado a la i no te da un número complejo, te da un número real. El resultado es 0.20788 y más números. Ya tenemos el primer problema resuelto, así que hay que pasar al siguiente. Así que ahora tenemos que resolver raíz i de i. Esto puede parecer bastante más monstruoso que el anterior, que es i elevado a i.
pero en realidad estamos lidiando con el mismo problema aunque no lo parezca. ¿Por qué? Las raíces se definen como 1 sobre el número que tengas aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos sustituir esto por i elevado a 1 sobre i. Ahora, ¿cómo podemos continuar con esta ecuación? Recordemos las definiciones. Entonces tenemos e elevado a la i pi medios 1 sobre i. Resolvemos, multiplicamos. Ahora tenemos e elevado a la i pi sobre 2i. Así que podemos pasar eso allá. Así que tendríamos i sobre i. Podemos quitarlos y ya tenemos el valor. Entonces el valor de la raíz i de i es e elevado a la pi medios. ¿Qué nos da 4.810477? Bastante fácil. Así que pasemos a la última, que en este caso sí puede ser un poco más complicada, pues es el logaritmo. Pero ya verán por qué el natural. Ahora tenemos que obtener el logaritmo natural de i. Esto ya no se ve nada fácil. Si usamos las otras dos definiciones, vamos a perder. Así que tenemos que usar una definición más. La definición que vamos a usar en este caso es su fórmula polar. Para esta forma poder obtener el resultado. Así que tendré que definir otras dos cosas durante este video. Durante este problema. Ahora, la definición que vamos a utilizar ahora es donde un número complejo se define como r e elevado a teta. ¿Qué significa esto? R es el módulo del número complejo, E es el número de Euler y teta es el argumento del número complejo que vamos a trabajar. Y esto va a ser bastante sencillo, pues solo tenemos i. Así que empecemos a trabajar la ecuación. Logaritmo natural del argumento del número complejo, primero debemos conseguir. El argumento de un número complejo se define de la siguiente forma. Es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahora, nuestro número complejo a trabajar es igual a únicamente i. Entonces, tenemos una parte real igual a 0 y una parte imaginaria igual a 1. Así que de esta forma sabemos que lo que estamos buscando es la raíz cuadrada de 1. Así que el módulo, el valor absoluto de nuestro número complejo a buscar es 1. Así que empezamos poniendo 1. Ahora, la siguiente parte de nuestra definición era e, porque recordemos la definición que estamos usando. El módulo o valor absoluto multiplicado por el número de Euler elevado al argumento. Esa es la definición que estamos usando en este momento. Esta definición es igual a un número complejo. Ahora, lo siguiente que vamos a obtener es el argumento.
Esto ya no es tan sencillo, porque hay que recordar algo esencial al momento de trabajar esto de aquí. No podemos trabajarlo en grados así como así, no podemos poner 25 grados, 224 grados, sino que tenemos que trabajar en radianes. Ahora, el argumento se puede conseguir de la siguiente manera. Nuestro argumento va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Así que reemplazamos. Sería que nuestro argumento es igual al arco tangente de 1 sobre 0. Ahora les explico por qué hubo ese corte. Pues mi calculadora no puede hacer esto. Así que tuve que ir a hacerlo un poco a mano. Pero ya sé el resultado. Así que tenemos 1.57 aproximadamente. Así que ya podemos empezar a resolver. Ahora, aplicamos propiedades de logaritmos para seguir avanzando con esto. Así que, de este lado, ya tenemos 1. ¿Por qué? Factores que se multiplican en un logaritmo se pueden separar como sumandos. Así que acá tenemos logaritmo natural de e elevado a 1.57. Así que proseguimos con esto. Ahora, podemos ya empezar a descartar información. Logaritmo natural de 1 es 0. Así que, recordando las propiedades de los logaritmos, nuevamente podemos saber qué pasa con este pedazo. Cualquier número con un exponente dentro de un logaritmo, el exponente puede pasar afuera multiplicando. Así que tenemos lo siguiente. El logaritmo natural de i es equivalente a 1.57 y logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? El logaritmo natural es logaritmo base e de e. Cualquier logaritmo que esté evaluando a su propia base siempre va a ser igual a 1. Así que podemos borrar esto y tenemos nuestra respuesta. El logaritmo natural de i es 1.57i. Así que, ¿qué significa esto? Que si tenemos e elevado a 1.57 números que seguro que me faltan, y es igual a i. Así que esto es todo por este video. Hasta la próxima.